Absolutamente. La doctrina de la depravación total es un tema fascinante y complejo dentro del calvinismo. A continuación, te presento una versión ampliada de esta doctrina, explorando sus implicaciones, críticas y matices adicionales. Depravación total. Una exploración ampliada. La doctrina de la depravación total, uno de los 5 puntos del calvinismo, afirma que debido al pecado original, la naturaleza humana está radicalmente corrompida en todos sus aspectos: espiritual, mental y moral. Esto significa que el ser humano en su estado natural es incapaz de agradar a Dios o de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Implicaciones de la depravación total. Incapacidad para el bien espiritual. El corazón humano está tan corrompido por el pecado que no puede producir ningún bien espiritual. Esto incluye la incapacidad de amar a Dios de manera sincera, de obedecer sus mandamientos o de buscar la santidad. Inclinación hacia el mal. El pecado es la raíz de todos los problemas del ser humano, y nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina constantemente hacia el mal. Necesidad absoluta de la gracia de Dios. La salvación es un regalo gratuito de Dios, no algo que el ser humano pueda merecer o ganar. Solo a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo podemos ser liberados del poder del pecado y reconciliados con Dios. Críticas a la doctrina. Determinismo. Que algunos críticos argumentan que la depravación total lleva a un determinismo fatalista donde el libre albedrío del ser humano queda anulado. Desesperanza. Otros señalan que esta doctrina puede generar sentimientos de desesperanza y culpa en las personas, al hacerlas sentir incapaces de cambiar. Incompatibilidad con la bondad humana. Algunos cuestionan cómo conciliar la depravación total con la existencia de actos de bondad y altruismo en el mundo. Matices y consideraciones adicionales. Grados de pecado. Aunque todos los seres humanos están igualmente corrompidos en su naturaleza, la manifestación del pecado varía de persona a persona y en diferentes contextos. Responsabilidad humana. La depravación total no niega la responsabilidad humana por nuestras acciones. Aunque estamos inclinados al pecado, seguimos siendo moralmente responsables ante Dios. La obra del Espíritu Santo. La depravación total no es una condena final, sino más bien un llamado a la necesidad de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Comparación con otras doctrinas. La doctrina de la depravación total se contrapone a la visión arminiana, que enfatiza más el libre albedrío humano y la capacidad del individuo para responder a la gracia de Dios. Implicaciones prácticas. Humildad. La depravación total nos lleva a reconocer nuestra propia insuficiencia y a depender completamente de Dios. Gratitud. Al comprender la profundidad de nuestra condición pecaminosa, podemos valorar más la gracia salvadora de Dios. Evangelización. La doctrina de la depravación total nos motiva a compartir el Evangelio con los demás, ya que todos necesitamos la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Conclusión. La doctrina de la depravación total es un tema complejo y controvertido que ha generado numerosos debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Si bien puede ser difícil de comprender y aceptar, es una doctrina fundamental para entender la naturaleza del pecado y la necesidad de la salvación por gracia. ¿Te gustaría explorar algún aspecto de esta doctrina en mayor profundidad? Por ejemplo, podríamos analizar cómo se relaciona con otras doctrinas calvinistas, cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia, o cómo afecta nuestra comprensión de la naturaleza humana. También puedes preguntar, ¿cómo se relaciona la depravación total con la experiencia personal de la fe? ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina para la ética cristiana? ¿Cómo responde el calvinismo a las críticas sobre el determinismo y la desesperanza? Estoy aquí para ayudarte.